Buenas noches. En este momento queremos presentarle un hermoso tema de lo que es la fusión nuclear. Estamos en la maestría de física pura en la Universidad UAS San Francisco bajo el maestro, nuestro querido maestro José Luis García Bello, en la materia de átomos y moléculas. Yo soy su maestrante Saúl Villamán Bravo y estaré dándoles algunas pautas sobre la fusión nuclear. Bien, muchos de ustedes tal vez han escuchado hablar de la fusión nuclear, aunque también hay una variante que es la fisión, pero en este momento solo hablaremos de la fusión nuclear. Bien, cuando nosotros hablamos de la fusión nuclear, nosotros de una vez nos damos cuenta que necesitamos lo que es los elementos de la tabla periódica. Porque con los elementos de la tabla periódica, nosotros es que podemos hacer las diferentes mezclas químicas que necesitamos para nosotros poder tratar los temas de lo que son las armas nucleares. Y para nosotros poder crear armas nucleares necesitamos especialmente los compuestos químicos. Aquí tenemos la mayoría, otros están en la otra parte, pero sí básicamente tenemos la mayoría de ellos. Pero claro, lo que utilizamos o utiliza el mundo en este caso para crear lo que son las reacciones en cadena de armas nucleares, las armas de hidrógeno, las armas atómicas, ya lo vamos a ver a continuación. Bien, cuando hablamos de fusión nuclear, se dirige a que cuando los núcleos ligeros se fusionan para producir otro núcleo más pesado, se produce esta energía. Cuando los núcleos ligeros se fusionan para producir otros núcleos más pesados, ahí es la fusión nuclear. La fisión es lo contrario. Cuando ellos se dividen para estar más rápido y más veloz. En este caso, en la fusión, se utilizan normalmente estos dos compuestos. Estamos hablando ahora mismo de lo que es el deuterio y el tritio. El deuterio y el tritio, ya como en la tabla periódica podemos conseguir, estos dos compuestos químicos son los principales actores de esto. Son los compuestos hasta el momento de más potencia de detonación, de fuerza de detonación, son bastante cargados. Incluso cuando se van a hacer las bombas de hidrógeno, la bomba de hidrógeno es con estos compuestos que se trabaja normalmente. Por eso es que la bomba de hidrógeno es más fuerte que la bomba atómica, porque se trabaja mediante el deuterio y el tritio, que son dos, vamos a decir, dos compuestos que trabajan a una alta temperatura. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son algo muy especial, que es el isótopo. Cuando nosotros hablamos del deuterio y del tritio, estamos hablando de isótopos. Bien, ¿qué es un isótopo? Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero diferentes números de neutrones. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y cada una de estas variedades corresponden a un isótopo diferente. Por ejemplo, aquí tenemos este isótopo, el uranio 235, por ejemplo. Si nosotros nos damos cuenta, el uranio 235, que es el que se utiliza para las bombas atómicas,
el uranio 235 y el plutonio 239, que son los esenciales. Oye, ¿qué pasa? Estos compuestos generan reacciones en cadena, ya que cuando esta partícula entra dentro del núcleo atómico, generan otras reacciones en cadena también. Por eso es que las bombas atómicas son tan peligrosas, son tan devastadoras, ya que hasta que quede un solo de estos elementos, no se para de detonar. Se van detonando y van reaccionando según queden los compuestos dentro del núcleo. Esto es cuando se trabaja con estos tipos de isótopos. El descubrimiento. El núcleo de los átomos fue descubierto en 1911 por Ernest Rutherford a partir del análisis de partículas alfa emitidas por los átomos. A partir de 1932, con el descubrimiento del neutrón por James Sherwin y con las reacciones llevadas a cabo por el matrimonio Hawley-Courier, es cuando el núcleo empieza a tener verdadera importancia. Cuando en este matrimonio de Curie, Marie Curie y su esposo estuvieron trabajando esto juntos, incluso ella, los artículos científicos que publicó, hasta donde sabemos fueron los de su esposo, pero ella estaba empapada de lo que era este descubrimiento. Posteriormente, en 1939, Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron las reacciones de fisión. El artífice de poner en práctica la idea de desarrollar la reacción en cadena fue Ernst Fermi, que reunía la doble condición de ser un magnífico teórico y un hábil experimentador. El 2 de diciembre de 1942 consiguió con su equipo la reacción de fisión en cadena autosostenida con la famosa Chicago Pillar 1, construida en una pista de esquí bajo las gradas del estadio de fútbol de la Universidad de Chicago. Se trataba de un apilamiento de aproximadamente 2 por 7 metros constituido por bloques de grafito moderado de neutrones, atravesando de lado a lado por barras de uranio natural de 1 pulgada de diámetro. Esto fue ya cuando estaba en el desarrollo de lo que eran los experimentos y cuáles de ellos estaban pautados en cada uno de estos científicos que dieron lo que fue el desarrollo de lo que fue el uso de estos compuestos químicos, de estos isótopos. ¿Qué es una fusión nuclear? Bueno, diría, una fusión nuclear, en física nuclear, fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de cargas similares se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente se libera o se absorbe una cantidad enorme de energía que permite a la materia entrar en un estado plasmático. Fusión de neutrino con tritio, por lo cual se produce helio 4. Cuando se mezclan estos dos isótopos, ahí donde sale el famoso helio, que los astronautas consiguen helio en la Luna. En la Luna hay mucha cantidad de helio, pero cuesta más traer ese helio de allá acá que estas dos mezclas. Se libera un neutrón y se genera 17.59 mV de energía como cantidad de masa apropiada
convertida de la energía cinética de los productos según la fórmula de E es igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, ya que venimos hablando un poco de esto, de la energía, de la fusión nuclear, muchos de ustedes se preguntarán, ¿dónde se crea la energía nuclear? ¿Dónde está? ¿Dónde están esas plantas? ¿En qué lugares yo puedo ir que me permitan ver esto? Bueno, hay muchos países en el mundo, como Estados Unidos, Japón, Corea, que tienen plantas de energía nuclear. Esta energía nuclear se utiliza también para la corriente eléctrica, por eso sale más barata. Lo único que estos compuestos químicos, llevarlo a trabajar a ese estado ya a un nivel tan avanzado, los países pequeños no tienen la facultad ni la fuerza para poder montar este tipo de planta. Así que esto habrá que viajar a Estados Unidos, desde República Dominicana, para poder palpar con una planta de energía nuclear. Bien, ventajas y desventajas de la fusión nuclear. La fusión nuclear es una energía limpia, ya que no produce gases activos y genera residuos nucleares de muy baja calidad. Un reactor de fusión nuclear es intrínsecamente seguro, ya que la propia reacción se detiene al cortar el suministro de combustible. No depende de ningún sistema externo de seguridad sostenible de error. Nada de eso. Es una fuente inagotable de energía, ya que el neutrino existe en abundancia en la naturaleza y el tritio es generado dentro del propio reactor a partir del neutrino. O sea que por eso es una ventaja conseguir la ventaja de la fusión nuclear, porque estos compuestos nosotros los podemos conseguir en la misma naturaleza. Bien, desventajas de la fusión nuclear. La reacción entre el neutrino y el tritio tienen la temperatura de ignición más baja, razón por la cual es la que más se usa en los reactores nucleares. Otra desventaja es, no obstante, esto no quiere decir que las otras combinaciones sean inofensivas, pues algunas de ellas envuelven el tritio, el isótopo reactivo del hidrógeno. También otra es, estas reacciones también producen neutrones que escapando penetran en los materiales circundantes y los hacen radiactivos. Miren, esta parte es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que esto tiene una desventaja muy peligrosa. Por ejemplo, las personas que se someten a radiografía, radiología y eso, con el tiempo van acumulando una cantidad de radiación en su cuerpo que le va a traer una consecuencia. Cuando usted se tira muchas placas, se hace estudio mediante radiología, o la persona que hace ese estudio, con el tiempo va adquiriendo una cantidad de esta energía que se va acumulando en su cuerpo y le va a traer consecuencias. Bien, ¿qué son los núcleos? Porque siempre hablamos del núcleo y del núcleo. Bueno, la energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividir un elemento químico, manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. Las fuerzas que mantienen unidas las partículas del núcleo entre sí, vendiendo incluso las de repulsión electrónica entre los protones, son de naturaleza desconocida y de corto alcance. Solo aparecen en el interior de los núcleos y se denominan fuerzas nucleares. La energía
acumulada por esta se llaman energía de enlace. Son las partes que debemos de conocer, ya que cuando nosotros hablamos de energía nuclear, cuando nosotros hablamos de este tipo de potenciales que el mundo hoy en día ha estado utilizando el mundo hoy en día para lo que es los armamentos químicos. Es muy lamentable, ya que cuando nosotros vemos el poder de destrucción que tienen estos elementos químicos cuando son utilizados en armas nucleares, nosotros sabemos que vamos en contra de la corriente y que son cosas que a la corta o la larga nos van a quitar la vida de la faz de la Tierra, ya que, por ejemplo, la vida media del uranio, que son de los elementos químicos, hablaríamos a veces de 7.000 y pico de años. O sea que imagínate, millones de años para poder desaparecer. O sea que aunque el uranio es tratado con el plomo, cuando el uranio ya se desactiva, se convierte en plomo. Y usted diga, bueno, si tenemos una cantidad de uranio que está fuera de lo normal, le tiramos un poco de plomo y podemos controlarlo. Aún así, en el desastre de Chernobyl, donde hay ahí una cantidad de uranio, casi 100 kilogramos de uranio, que tuvo problemas. Aún así, ese país de Rusia, Chernobyl, sigue todavía con ese problema, ya que la radioactividad todavía está implacable y al parecer no va a cambiar nunca. Es lo que teníamos que decir sobre esto, sobre la fusión nuclear. Tema un poquito extenso, pero tenemos 8 minutos para realizar esta pequeña presentación que nos ha dado la oportunidad el maestro José Luis de nosotros realizarla. Así que espero que la información le haya servido de alguna utilidad en el diario vivir, ya que muchas veces escuchamos por las noticias de las armas nucleares o de la fusión nuclear o, o de las armas químicas, y todo esto conlleva lo que son los elementos químicos y los isótopos que se utilizan para crear esta devastadora bomba, tanto de hidrógeno como bomba nuclear. Así que muchas gracias. Le dejo con esta frase. Dice, todo fluye, nada permanece. Heráclito de Efeso. Así que muchas gracias y bendiciones.